¿Existió Adán y Eva? No, obvio. Es solamente un cuento de niños, una metáfora de la creación del hombre. Darwin ya demostró que todo eso era falso. Pero, ¿y si te dijera que un doctor en biología molecular del MIT postula lo contrario y que incluso lo respaldan planteamientos de un conocido lingüista ateo? Y que una localidad de Arabia Saudí se considera como el probable sitio arqueológico donde estuviera ubicada la tumba de Eva. Acompáñenme una vez más a viajar por los grandes misterios en este nuevo capítulo de Reivindicando la Historia. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. El biólogo, doctor en filosofía y experto en teología de la creación, Fabien Rebol, junto a Michael Denton, bioquímico y genetista del King's College, explican que la cuestión del origen de los hombres fue durante mucho tiempo objeto de intensos debates entre los científicos. Los filósofos de las luces, luego algunos científicos hasta los años 1930, decían estar convencidos de que las razas provenían de linajes diferentes. Esto tuvo repercusiones políticas que mejor no contamos. El descubrimiento de los cromosomas cerró el debate. Más tarde, el descubrimiento del genoma humano permitió precisar las cosas. Diferentes estudios sobre el genoma pusieron en evidencia, gracias al análisis de cromosomas Y, que son los que se transmiten de padre a hijo, que todos los hombres descienden de un mismo padre que se ha llamado Adán Y cromosómico. Del mismo modo, el estudio de la ascendencia matrilineal realizada sobre el ADN mitocondrial, que solo se transmite por la madre, establecería que la humanidad derivaría de una única madre, llamada Eva mitocondrial. En el año 2003, el proyecto Genographic, iniciado por la IBM y National Geographic, dirigida por el genetista Spencer Wells, permitió el análisis de más de 1 millón de genomas por $40 millones, titulado Buscando a Adán. El estudio llegó a la conclusión de la existencia de un padre y de una madre únicos, los cuales habrían vivido hace 60.000 a 150.000 años. Desde entonces, diferentes estudios alejaron y adelantaron la fecha, como el de Fulvio Cruciani, publicado en el año 2011, con un espectro amplio entre 5.000 años y la aparición del Homo sapiens hace 300.000 años. Tan extraño como pueda parecer, algunos piensan que el Adán y la Eva en cuestión vivían en épocas diferentes. Esta hipótesis, sin embargo, se ha visto cuestionada desde el 2013. Otros estudios, como el titulado On the Common Ancestors of All Living Humans, sobre la base de un modelo matemático demasiado teórico, hay que decirlo, estima que el último individuo que es un ancestro común de todos los humanos que viven hoy podría remontar solamente a 2.000 o 5.000 años antes de Cristo. Pero ¿habrá alguien que haya escrito sobre el tema con mayor claridad en los últimos años? Sí lo hay. Para eso tenemos que consultar los recientes trabajos de Nicanor Austriaco, un brillante fraile dominico, actual profesor de biología y teología, a cargo del importante proyecto Thomistic Evolution. Nicanor recibió su doctorado en biología por el MIT, así como otro doctorado en teología por la Universidad de Fribourg, en Suiza. Y dice que, en 1950, cuando el Papa Pío XII publicó su encíclica Humani Generis, los científicos pensaban que la raza humana había evolucionado de manera independiente a partir de diferentes poblaciones no humanas que habrían existido en distintas regiones del mundo, antes de la aparición del Homo sapiens. Estas poblaciones arcaicas no humanas eran miembros de la especie Homo erectus. Según este modelo multirregional de los orígenes del hombre, los nativos africanos habrían evolucionado a partir de no humanos arcaicos en África. Los nativos europeos habrían evolucionado a partir de no humanos arcaicos en Europa, y así sucesivamente. Aunque hubo cierto cruce entre estas poblaciones humanas en evolución a lo largo de la historia, según esta explicación de los orígenes humanos, los pueblos de África, Europa, Asia y Australasia evolucionaron hacia seres humanos modernos de manera relativamente independiente. Desde una perspectiva teológica, según este modelo multirregional de los orígenes humanos, era difícil ver cómo todos los seres humanos que han existido podrían haber compartido una misma naturaleza humana caída, que eventualmente sería asumida y redimida por Cristo. Por ejemplo, si el evento histórico de la caída hubiese ocurrido en África, ¿cómo podría este evento,
haber afectado las naturalezas humanas de los individuos que habían evolucionado de manera independiente en Australasia? ¿Por propagación acaso? ¿Por imitación? No estaba claro. Y por eso es que no es sorprendente que el Papa Pío XII enseñara que en ningún modo es evidente cómo el poligenismo podía reconciliarse con aquello que las fuentes de la verdad revelada y los documentos del magisterio de la Iglesia proponían con respecto al pecado original, que procede de un pecado realmente cometido por un individuo, Adán, y que a través de la generación se transmite a todos y está en cada uno como propio. Para la década del 2010, la ciencia había cambiado drásticamente. Hoy en día existen pruebas sólidas, tanto del registro fósil como de los datos genéticos, de que los humanos anatómicamente modernos, criaturas que se veían como nosotros al menos, evolucionaron en África entre hace 200.000 a 150.000 años y que emigraron afuera de África hace aproximadamente 60.000. Según este nuevo modelo, los humanos anatómicamente modernos evolucionaron hace unos 150.000 a 200.000 años en el sur de África y luego, hace aproximadamente 100.000 años, se expandieron a otras regiones de dicho continente. Varias decenas de miles de años después, un pequeño grupo de humanos salió del noroeste de África y continuó esta expansión por Europa, Asia, Oceanía y eventualmente las Américas. Notablemente, los humanos anatómicamente modernos coexistieron con especies bípedas similares a los humanos, pero aún no humanas, conocidas por los científicos como homínidos arcaicos, que incluyen a los neandertales y los denisovanos, quienes ya se han extinguido. Hay pruebas contundentes de que estas especies de hecho se cruzaron con la nuestra, de modo que entre un 1% y el 4% del ADN de los seres humanos que viven hoy y que no son de ascendencia étnica africana es de origen neandertal, y entre el 3% y el 5% del ADN de los melanesios y aborígenes australianos proviene de los denisovanos. ¿Cuántos seres humanos originales hubo? Los estudios sugieren que el tamaño efectivo de la población ancestral de los humanos anatómicamente modernos en África es de aproximadamente 10.000 individuos reproductores. En otras palabras, se tendría que suponer la existencia de 10.000 humanos originales para explicar adecuadamente la diversidad genética que observamos entre los 7.000 millones de seres humanos que viven hoy en la Tierra. Cabe destacar que es poco probable que estos humanos originales vivieran en la misma comunidad, ya que sin la agricultura, que solo apareció hace unos 14.000 años, no habrían podido encontrar suficiente alimento para poder sostener una tribu de más de unos cientos de miembros. En este punto, sin embargo, es crucial hacer una distinción muy importante entre los humanos anatómicamente modernos, es decir, bípedos que se veían como nosotros, y los humanos conductualmente modernos, es decir, bípedos que no solamente se veían como nosotros, sino que también se comportaban como nosotros. Aunque los humanos anatómicamente modernos evolucionaron hace entre 200.000 y 150.000 años, los humanos conductualmente modernos no aparecieron hasta mucho tiempo después. Esta transformación crucial de seres humanos anatómicamente modernos a conductualmente modernos, denominada el gran salto adelante por el biólogo evolutivo Jared Diamond, se evidencia en un rico registro arqueológico de pinturas, grabados, tallas, decoraciones corporales, notación y música, de hecho. Las pruebas arqueológicas más antiguas de este comportamiento moderno se han vinculado a artefactos encontrados en la cueva de Blombos, en la actual Sudáfrica, que datan de hace aproximadamente 75.000 años. Hablamos de este tema, si lo recuerdan, en los primeros capítulos de esta serie Reivindicando la Historia, aproximadamente entre febrero y marzo de este año. Reivindicando la Historia es un programa que explora la fascinante relación entre la historia natural y la historia del hombre, a partir de una aproximación desde la Big History, una disciplina en construcción que busca acercar las ciencias con las humanidades. Contribuye a su producción haciendo una donación única que puedes hacer desde aproximadamente $1 a través de nuestro portal en Flow. De todos modos, podrás donar cuantas veces quieras. Es fácil, rápido y seguro. Tu aporte es esencial para su vigencia y tu nombre aparecerá en los créditos de cada capítulo como señal de agradecimiento. PFW, nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Te invitamos a que adquieras nuestro curso Ciencia e Iglesia Católica, en donde te sumergirás en profundidad en cuestiones tan fascinantes como el juicio a Galileo, el origen del universo en relación con las investigaciones del astrónomo, matemático y sacerdote Georges Lemaitre, la teoría de la evolución de Darwin y cómo se compatibiliza notablemente con la fe cristiana,
el debate de las neurociencias con la existencia del libre albedrío, junto a un acceso extra para disfrutar de un especial sobre la Sábana Santa y otro de 3 volúmenes sobre cosmología. Descúbrelo en los enlaces ubicados en la descripción de este video. En los especiales de PFW descubrirás un mundo de fascinantes conocimientos, la filosofía detrás de Interstellar, el futuro de la inteligencia artificial, el misterio científico de la Sábana Santa, la relación entre los exorcismos y la psiquiatría moderna, las profundas reflexiones del físico Werner Heisenberg y hasta un especial cosmológico de 3 partes sobre el origen del universo, entre muchos contenidos más ya disponibles y tantos otros en producción. Accede a todos nuestros especiales haciéndote miembro de este canal por tan solo $3 mensuales aproximadamente y sumérgete en los contenidos exclusivos de Patagonia Fluo. PFW, nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Biológicamente, esta transformación de seres humanos anatómicamente modernos a conductualmente modernos a menudo se atribuye a la evolución de estructuras cerebrales que habrían facilitado el uso del lenguaje. Ian Tartesall, curador emérito del Museo Americano de Historia Natural, ha señalado que si estamos buscando un único factor cultural que haya abierto el camino a la cognición simbólica, la invención del lenguaje es el candidato más obvio. De hecho, es quizás el único plausible que hasta ahora ha sido posible identificar. De manera sorprendente, Noam Chomsky, a quien muchos consideran el padre de la lingüística moderna y un ateo recalcitrante, ha propuesto que esta transformación cognitiva que convirtió a un primate no lingüístico en uno lingüístico podría haber de hecho ocurrido en un solo individuo. Citamos: parece que dado el tiempo involucrado, hubo un repentino gran salto adelante. Algunas pequeñas modificaciones genéticas de alguna manera reconfiguraron ligeramente el cerebro e hizo disponible esta capacidad humana para el lenguaje. Las mutaciones ocurren en una persona, no en un grupo. Sabemos, incidentalmente, que este era un grupo reproductor muy pequeño, algún pequeño grupo de homínidos en algún rincón de África, aparentemente. En algún lugar de ese grupo ocurrió alguna pequeña mutación que llevó al gran salto adelante. Tuvo que haber sucedido, entonces, en una sola persona. Para Chomsky y sus colegas, la capacidad humana para el lenguaje se explica mejor si primero apareció en un solo individuo, es decir, el primer ser humano conductualmente moderno, que a su vez era miembro de una población mayor de humanos anatómicamente modernos. Curiosamente, también hay datos que sugieren que todos los lenguajes humanos derivan de un solo protolenguaje, que data de hace aproximadamente 100.000 años, en África Central y Meridional, aunque esta afirmación es controvertida. Lo más interesante es que, en efecto, sí sea posible que una mutación en un solo individuo se propague a las siguientes generaciones, y este es un fenómeno bien conocido por la biología evolutiva. Si una mutación genética confiere una ventaja significativa, como la capacidad para el lenguaje en este caso, es probable que en efecto se haya transmitido a la descendencia de ese individuo, y con el tiempo se propagase a través de la población. Finalmente, ¿por qué es tan importante para nuestra discusión sobre la historicidad de Adán y Eva esta transformación de humanos anatómicamente modernos a conductualmente modernos? Es crucial, porque filosóficamente esta transformación puede entenderse como evidencia arqueológica de la aparición del alma racional en la evolución humana. Teológicamente, esta transformación sería una señal de la llegada al escenario de la historia mundial del Imago Dei, la criatura creada a imagen y semejanza de Dios, dotada de intelecto y de voluntad. Todo esto que plantea el profesor austriaco no es nada descabellado pensarlo. Después de todo, el único animal que consiguió hablar, crear lenguaje y abstraer conceptos universales es el hombre. Es algo extraordinariamente poco probable que pase, y aún así ocurrió. Entre las miles de millones de especies existentes, solo en una pasó. Otra disciplina que nos puede arrojar luces respecto a este hombre que consiguió el habla es la arqueología. La palabra Yida significa abuela en árabe, y según la leyenda, el nombre de esta ciudad, ubicada a orillas del Mar Rojo en Arabia Saudita, hace alusión a Eva, la abuela del género humano, de quien se dice que estaría enterrada en un espacioso recinto amurallado en el barrio obrero, donde creció nada menos que Osama Bin Laden. En el siglo XII se creó un culto en torno a su supuesta tumba, cuya forma reproducía la de los restos de su gigantesco cuerpo de casi 150 metros de largo. De ella sobresalía un templo con una cúpula donde se decía que estaba su ombligo. Sir Richard Burton, que visitó la tumba en 1853 y midió sus dimensiones, comentó: si nuestro primer antepasado medía 120 pisos desde la cabeza hacia la cintura y 80 desde la cintura hacia el talón, debía de parecerse mucho a un pato.
Los wahabíes, que es la secta rigorista que predomina en Arabia Saudí, condenan la veneración de las tumbas y la demolieron de hecho en 1928, poco después de ocupar Yida, y ahora es un típico cementerio wahabí, con largas hileras de tumbas sin adornos y sin nombres, como montículos de tierra removida para plantar flores. El padre de Osama Bin Laden, de hecho, fue enterrado allí cuando murió en un accidente aéreo en 1967 a la edad de 59 años. Esta anécdota podría ser simplemente eso, una anécdota de alguna tradición pseudoarqueológica, pero muchas veces este tipo de cosas pueden ser datadas de mucho tiempo atrás. Lamentablemente, por el fanatismo religioso de estas personas que viven en el lugar, se ve bastante más difícil investigar en el futuro a más detalle este sector. Sin embargo, esa península de la Arabia Saudí tiene tantos misterios arqueológicos que yo no descartaría nada por el momento. El historiador Jean-Pierre Isbouts, autor de fascinantes libros sobre arqueología bíblica, se preguntaba hace algunos años ¿cuándo comenzó la vida inteligente? Una pregunta que es relevante para nuestra historia, porque la Biblia tiene una visión sobre la cuestión que, al menos en apariencia, parecería contradecir los modernos descubrimientos científicos, pero la verdad es que solamente es una apariencia. Detrás de sus notables relatos escritos en lenguaje antiguo y poético, se esconden verdades notables, tales como el origen mismo del universo desde la nada, el Fiat Lux, hoy relacionado con el proceso de inflación estudiado en cosmología contemporánea, o la aparición de los peces como una de las primeras formas de vida, cuando en la actualidad se afirma que en efecto la vida podría haber iniciado en el agua. Es más, se sitúa la aparición de los vertebrados marinos hace unos 500 millones de años. Y así existen muchas otras relaciones interesantes, pero eso daría para otro capítulo entero. El Génesis relata que Adán y Eva vivían en un hermoso jardín llamado Edén. Su significado es incierto, aunque una tablilla cuneiforme babilónica utiliza Edén como un término para referirse al concepto de una llanura sin cultivar. Algunos autores sugieren que Edén puede estar vinculado a la leyenda sumeria de una tierra utópica llamada Dilmun, a veces identificada con el actual reino de Bahrein. De hecho, en la zona ubicada al otro lado de la península arábica, de donde supuestamente está la tumba de Eva, existe un árbol que dicen podría ser una reminiscencia del jardín, aunque en realidad solo tiene alrededor de 400 años. Hay que tener en cuenta que, en definitiva, el Génesis no pretende proporcionar una descripción histórica o científica de los orígenes de la Tierra. Y eso no es una afirmación acomodaticia del cristianismo para mantenerse vigente. De hecho, ya lo advertía San Agustín en el siglo IV, sino que se trata de una cuestión obvia. Si el autor o autores del Génesis hubiesen querido concebir este relato con esos fines, podrían perfectamente haber utilizado algunos de los modelos teóricos más avanzados que ya se conocían en su tiempo. Por ejemplo, los eruditos de Babilonia ya habían desarrollado el sistema de numeración sexagesimal, base de nuestro ciclo diario de 60 minutos y 24 horas, un modelo planetario altamente desarrollado que podía predecir además con precisión los eclipses solares, además de tener ya una excelente comprensión de las matemáticas y físicas primitivas. Pero el Génesis no se trata de eso. El principal objetivo del libro es mostrar que, en contraste con las culturas politeístas de su tiempo, la única divinidad, el Dios de Abraham, era responsable de la creación de la tierra y de todo lo que habitaba en ella, incluida el hombre contemporáneo, dotado de un alma trascendente e inmortal, una verdad teológica que la ciencia no puede refutar porque contiene ribetes metafísicos que son insondables para ella por limitaciones de naturaleza. ¿Podría entonces el mito haberse construido a partir de hechos y lugares ciertos? Podría, sin haber sido su objetivo, hacer referencia de hecho a cuestiones histórico-geográficas interesantes. Por ejemplo, tras ser expulsado por Dios, Caín se estableció en Nod, al este del Edén. Allí edificó una ciudad y la llamó Enoc, por su hijo. Esta primera referencia a una ciudad sugiere que en el momento los asentamientos de agricultores habrían crecido lo suficiente como para convertirse ya en comunidades amuralladas. El Génesis también nos dice que entre los descendientes de Caín había un hombre llamado Yabal, el antepasado de aquellos que viven en tiendas y tienen ganado, es decir, una clara referencia al nomadismo, propio de los hombres de hace 12.000 años. El hermano de Yabal se llamaba Yubal, padre de todos los tañedores de cítara y caramillo, y resulta que el arqueólogo Leonard Woolley halló de hecho una cítara y una flauta en una tumba cerca de la antigua ciudad de Ur. El Génesis incluso toma prestados ciertos motivos literarios de tradiciones ya conocidas en la Edad de Hierro, pero con el objeto de presentar la idea de un Dios único, empleando el vocabulario simbólico de los antiguos mitos y tradiciones, tan antiguos que probablemente se remonten incluso al primer ser humano dotado de alma inmortal, aquel que primeramente desarrolló el lenguaje. He ahí a nuestro Adán,
y he ahí que el mensaje del Génesis yace con claridad divinamente inspirado. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievements, which in many ways may hold